Zenón Mamani Ticona, viceministro de Presupuesto, Contabilidad Fiscal, y le digo muchas gracias, viceministro, por venir hasta aquí, hasta nuestros estudios y brindarnos más información sobre una conferencia que fue clave ayer del ministro. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, estimada Claudia, un saludo cordial a través de tu programa a toda la audiencia que nos están escuchando y a todas las que nos siguen por las redes sociales. Gracias, viceministro. Mire, ayer nosotros hemos estado muy atentos a esta conferencia de prensa que nos da la apertura de hoy de La Razón. El gobierno dice que se esforzará por lograr un crecimiento del 4.8% en 2023. Se quiere activar la inversión pública, exportar más productos, mantenerse estable. Bueno, el papel lo aguanta todo. La cosa es cómo realmente hacer realidad este crecimiento. Tenemos obviamente algunas cifras que ya están establecidas, pero creemos, lo hemos manifestado acá en mesas de análisis y cotidianamente, sentimos que hay una crisis internacional producto de la guerra, en gran parte de esta guerra Rusia, Ucrania, una inflación que no está pudiendo ser contenida en otros países. Tenemos interesantes cifras, pero no podemos creernos Superman, viceministro. Nosotros necesitamos tener muchos frentes. Ustedes tienen que cuidar y garantizar y orientar no solamente las políticas del Estado, la empresa privada, cuidar a la población. ¿Qué no se dijo ayer que a usted le gustaría sobresaltar en esta entrevista? Bueno, yo creo que lo ha dicho de manera amplia casi todo nuestro hermano ministro en la conferencia que se dio el día de ayer. Y también aquí es importante señalar, ¿no?, que frente a este contexto internacional totalmente complejo que vive el mundo, producto de la guerra, primero por el tema del COVID, ¿no?, que dejó a muchas economías del mundo, ¿no?, con una incertidumbre, ¿no? Y luego viene el año pasado con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, y que ha afectado sobre todo el tema de muchos productos. Por ejemplo, el tema de los combustibles que empezaron a incrementarse como diésel, gasolina, tema de los alimentos, trigo, maíz, fertilizantes, que se han incrementado a nivel mundial producto de la guerra, ¿no?, que principalmente ha ocasionado. Y hay un informe reciente del Banco Mundial, ¿no?, que sacó como perspectivas de crecimiento, y justamente prevé el Banco Mundial y señala en este informe, señala que muchos de los países a nivel mundial, la economía mundial va a desacelerarse, dice, ¿no?, de 3,1% de crecimiento que estaban inicialmente previstos a 2,1%. Pero dentro de este análisis que también se hace, también hacen un análisis de cómo están cada uno de los países. Y frente a esto tenemos que a Bolivia le posicionan como una de las economías en Sudamérica que va a tener mejores tasas de crecimiento económico. Creo que eso es saludable, ¿no? Mientras en otros países están entrando en desaceleración, otros países, como en el caso de Bolivia, somos resilientes. No vamos a decir, ¿no?, que somos Superman, pero sí somos resilientes. Pero esto es debido a todas las medidas económicas, de política económicas que se han aplicado a partir de 2021 a la cabeza de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que también es un modelo que tenemos, un modelo vigente, que es el modelo económico, social, comunitario, productivo, un modelo hecho por bolivianos, para los bolivianos, y esta es la característica, no es un modelo heterodoxo, no es un modelo copia de la teoría como tal, ¿no?, que es un elemento fundamental. Y dentro de este aspecto vemos, por ejemplo, como resultados muy importantes, estimada Claudia, es el crecimiento económico que hemos estado registrando. Fíjense ustedes que el año 2020, ¿no?, cuando estaba el gobierno de Lañez, la economía estaba en recesión, no había crecimiento, no había inversiones, había una incertidumbre. Había pandemia también. Había pandemia también, una mala administración en ese periodo. El 2021 crecimos en 6,1%. Nos dijeron, no, es un efecto rebote.
el año pasado, estamos creciendo a pesar de este contexto internacional totalmente complejo, la crisis climática, la crisis del capitalismo, la crisis sanitaria, frente a este contexto complejo internacional, Bolivia ha crecido en 3,5%. Y este año, nosotros en el presupuesto general del Estado para el año 2023, en el programa fiscal financiero hemos previsto un crecimiento de 4,86%. Entonces, eso es un elemento fundamental. Primero, el modelo. Ahora, ¿por qué somos resilientes? También hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué Bolivia, frente a este contexto internacional, es resiliente? Creo que, y ahí viene el modelo que fortalece el modelo, la demanda interna. La demanda interna, si fortalecemos nosotros la demanda interna con políticas económicas, por ejemplo, el crédito así Bolivia, el crédito, por ejemplo, para que los pequeños, medianos, grandes empresarios puedan importar maquinaria industrial sin pagar impuestos, sin pagar gravamen arancelario, fortalecer sobre todo el aparato productivo de la economía nacional ha sido fundamental. Sumados al tema de la inversión pública, que también vemos, por ejemplo, que la inversión, aquí tengo un gráfico en el que por ejemplo, aquí es un clave este gráfico, por ejemplo, según datos internacionales. Lo vamos a subir un poquito, viceministro, ahí para que vemos lo congelemos. Que a Bolivia, por ejemplo, la inversión pública en relación al Producto Interno Bruto representa 6,5%, es decir, 5,9% de inversión en relación al Producto Interno Bruto. Somos el país que más estamos invirtiendo, ¿no? En relación, después de Ecuador y por encima de Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, ¿no? Creo que ese es un elemento muy importante, la inversión pública. Ahora, este año nosotros estamos invirtiendo 4.006 millones de dólares, de los cuales 42% de esta inversión están destinadas al tema productivo. Otro elemento que ahí debemos sumar es todas las medidas que estamos ¿Ejemplos? ¿Podemos dar algunos ejemplos? Por ejemplo, el tema del NPK, ¿no? Que es la planta de nitrato, fósforo y potasio, que hemos planificado el año 2021, inicia sus operaciones esta gestión en julio de este año, inicia ya las primeras pruebas, entra en operación, según el Ministerio de Hidrocarburos, a partir de noviembre. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a producir, aparte de producir urea, vamos a producir nuestro propio fertilizante NPK. Segundo factor... ¿Y qué lapso está dando este último ejemplo? ¿Vamos a producir es para cuándo? No, este año ya empezamos a producir, que ya es para la siembra de octubre, noviembre, ya vamos a tener nuestro propio NPK. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar de importar ese insumo que hoy por hoy los agropecuarios importan, y obviamente necesitamos de poco sustituir el tema de las importaciones. Creo que ese es un elemento fundamental. Vamos por el lado de... Muchos hablan del tema de una política que también tenemos, el tema de los subsidios y subvenciones, justamente para mantener la estabilidad de los precios. Entonces muchos nos preguntan, ¿pero qué están haciendo frente a eso? Nosotros como gobierno nacional, el primer elemento es que tenemos que garantizar la subvención a los combustibles, gasolina, diésel, la subvención a los principales alimentos como es el tema del trigo para la producción del pan, tenemos que subvencionar al tema del maíz. Va comiendo nuestros ahorros, ¿no es cierto? Va comiendo la bolsa que tenemos. Ahí viene la siguiente política. ¿Qué hacemos frente a eso? Nosotros desde el año 2021 venimos implementando una política de sustitución de importaciones. Ejemplo claro que ya tenemos como resultado hecho, por ejemplo, gasolina importamos, ¿no? Una gran cantidad, pero nosotros ya estamos produciendo nuestros propios aditivos que mezclamos a la gasolina y es la que se comercializa en el mercado interno. Hemos dejado de importar el año 2022 cerca de 130 millones de litros de gasolina. Este año vamos a dejar de importar cerca de 200 millones de litros. El siguiente año vamos a dejar de importar cerca de 250 millones de litros de etanol, que es gasolina que se comercializa en el mercado interno. ¿Pero qué porcentaje respecto de todo lo que se importa? Sigo preocupada por las reservas, viceministro.
Está bien, pero es que es una política integral que no la vas a resolver de la noche a la mañana. Sin duda. ¿No? Y ahí es una política que venimos trabajando ya desde el año 2021 a la cabeza de nuestro hermano presidente, porque lo primero que tenemos que es planificar. ¿Cómo resolvemos? Porque no le puedes cortar, no podemos cortar de hecho. Por ejemplo, vamos a decir en el hipotético caso de que dejemos de subvencionar, esto hay un desorden en la economía. Se intentó, además, con Evo Morales, fue un 2010, me parece, lío ¿no? tremendo, tuvo que retroceder, ¿no? Entonces no es un deja de tema ser sensible. complicado. Entonces hay que hacer una política de sustitución de importaciones, que es un ejemplo que ya lo estamos haciendo. Este año tenemos la planta FAME para el tema del diésel, para producir nuestro propio biodiesel. Tenemos la planta de reciclaje para producir diésel ecológico, que son importantes plantas que se están haciendo en La Paz, El Alto, en Cochabamba y en Santa Cruz, porque hay muchos restaurantes, snacks que están botando el aceite sucio, y eso vamos a empezar a reciclar. Eso puede ser energía, sin duda. Y se puede generar energía en un biodiesel ecológico que se puede comercializar. Entonces, son elementos que tenemos que trabajar, y gracias a eso tenemos una tasa de inflación más baja, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, un gráfico que es muy importante. Lo vamos a mostrar, ¿no? También, y lo congelamos. A ver. Vemos acá, por ejemplo, la inflación de Sudamérica. Ahí está, listo. ¿No? Ahí vemos la inflación de Sudamérica. Por ejemplo, Venezuela tiene una inflación de 86.7%, Argentina 32%, Colombia 5.4%, Uruguay 4.3%, Perú 3%, Brasil 2.7%, Paraguay 2.5%, Chile 2.1%, Bolivia 0.6%. La inflación acumulada, ¿no? Como vemos en el gráfico, al mes de mayo registramos una inflación baja. Es una estabilidad de precios que también lo refleja el Banco Mundial, lo señalan, que hay países que necesitamos controlando la inflación justamente para mantener el poder adquisitivo de cada uno de los bolivianos, que es lo que tenemos que cuidar nosotros como país. Otro elemento fundamental dentro de este contexto que hay que resaltar también es la solidez del sistema financiero, ¿no? Tenemos la tasa de mora más baja de la región, con 2,5, cuando otros países tienen tasas más altas. Tenemos, producto de la bolivianización que hemos encarado, el 99% de los créditos están en bolivianos, el 86% de los depósitos, de los ahorros que la gente ahorra en las instituciones financieras, en los bancos, están en bolivianos. Por tanto, hay una solidez del sistema financiero. Entonces, a pesar de todo el conflicto a pesar del ex banco fácil que haya ocurrido, tenemos solidez del sistema financiero, que es un elemento que también no lo decimos solamente nosotros como gobierno nacional, lo dicen los estudios, los organismos internacionales, en este caso el Banco Mundial, que lo destaca porque obviamente es parte del análisis macro que hacen a nivel mundial, a nivel latinoamericano y en este caso a nivel sudamericano. Entonces, creo que son elementos fundamentales, ¿no? Creo que eso está coadyuvando a que Bolivia sea resiliente frente a este contexto. No vamos a decir que somos ajenos, ¿sí? Es resiliente, y nosotros como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano ministro Marcelo Montenegro, junto con el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, con el Banco Central, se hace una evaluación macroeconómica cada semana. Todas las semanas se hace una evaluación macroeconómica internacional de todo lo que está pasando, ¿no? Y a nivel nacional, un contexto de evaluación nacional. ¿Para qué? Para ser siempre evaluando, digamos, lo que está pasando y para tomar medidas, ¿no? Oportunas, y obviamente esto con la finalidad de cuidar la economía del país, que es lo que hoy tenemos, la estabilidad económica. Viceministro, usted no ha hablado de un actor que es fundamental, y es la empresa privada. Hay un esfuerzo de la empresa privada en el oriente, en el occidente, que está sosteniendo y a la que hay que reconocerle también el crecimiento, ¿no? Sí, es un trabajo que ellos están haciendo, pero también es importante la participación del Estado con ellos. Por ejemplo, la subvención a los carburantes. Porque si no, no fuesen competitivos, ¿no? Claro, la parte agropecuaria, la industrial,
consume gran parte de gasolina o diésel subvencionado. Entonces, eso es un elemento fundamental. Otras políticas que hemos ido apoyando nosotros, por ejemplo, que los empresarios, los micro, mediano, gran empresario en todo el país, con la política de que pueden importar maquinaria industrial para mejorar sus procesos productivos a cero IVA, cero importación, sin pagar impuestos en este caso, sin pagar impuestos a las importaciones, sin pagar impuestos al gravamen arancelario, que está vigente desde el año 2021 hasta septiembre de esta gestión, ha sido fundamental justamente porque hay grandes empresarios, pequeños y medianos, han importado maquinaria justamente para mejorar su capacidad productiva. Otro elemento, el crédito Sí Bolivia, a una tasa de interés de 0,5% de tasa de interés que se otorgan a través del Banco Mundial, perdón, Banco de Desarrollo Productivo, a través del Banco Unión, ¿no? Y obviamente ahí tenemos como beneficiarios más de 10.000 unidades productivas que se han beneficiado de esta medida. Entonces también se ha restituido el crédito productivo a través de todas las instituciones financieras, ¿no? Para que todo lo que tengan iniciativa, jóvenes o empresas, pequeñas, medianas empresas, puedan acceder créditos a través de instituciones financieras y de esta manera mejorar y seguir generando empleo en el país. Entonces, creo que son medidas que se ha adoptado y por otro lado, ¿no? El gobierno nacional con todas las medidas en el tema de la inversión pública, que es un motor dinamizador en la economía nacional, con las políticas, por ejemplo, de la industrialización, ¿no? Que se está ya ejecutando, quienes participan, obviamente es el sector privado que participa. El otro elemento, la subasta electrónica, que ha permitido, por ejemplo, mayor transparencia, mayor competitividad. ¿En qué consiste esto de la subasta electrónica? La subasta electrónica es una plataforma en la que todas las entidades públicas, ¿no? Ministerios descentralizadas, municipios, gobernaciones, aplican esta subasta electrónica, esta plataforma justamente para contratar bienes, servicios generales, ¿no? Y lo que antes hacían era presentarte el papelito para adjudicarse, no sé, de la compra de sillas, mesas, y obviamente iban de manera física. Hoy se han eliminado las barreras geográficas, por ejemplo, un microempresario, si alguien quiere comprar refrescos o quiere comprar unas sillas, el Estado, desde Tarija, desde Beni, Pando, de cualquier lugar del punto del país, pueden presentarse de manera electrónica, ¿no? En estos procesos de contratación que realiza el Estado, y se hace la subasta electrónica a través de esta plataforma en la que nadie sabe quién está participando, solo se sabe el ganador en el momento en el cual termina la subasta y se sabe quién es el ganador y termina ganando el que menos pensaba. Entonces, el tema de la subasta ha sido muy importante para que el sector privado, en este caso los proveedores, quienes son los privados, puedan participar en las contrataciones que realiza el Estado. Y dentro de esto hay que también valorar en general a los bolivianos que hacen empresa privada, viceministro, no desde una gran industria, sino desde emprendimientos más pequeños, pero muy esforzados también, desde emprendimientos turísticos, pequeños restaurantes, kioscos, puestitos. Me impresiona ver dentro de todo esto el motor de las mujeres, viceministro, y lo pongo sobre la mesa porque creo que el Estado boliviano lo tiene que reconocer. El trabajo y la presencia de la mujer en los mercados, en los puestos, en el lavado de autos. Las mujeres están lavando los autos, las mujeres están cambiando llantas, las mujeres están barriendo calles, las mujeres están vendiendo fruta, las mujeres están vendiendo jugo de fruta, las mujeres están en las fábricas, las mujeres están con kioscos, no únicamente, pero el trabajo de las mujeres bolivianas creo que merece un reconocimiento y un impulso. No solamente necesitamos las mujeres que nos digan gracias desde el Estado, sino un reconocimiento de verdad, porque además de estos ejemplos que le doy, que se pueden multiplicar por N, está el otro trabajo que está en la casa, en el cuidado de la casa, en la limpieza, en el cuidado de los niños, de los abuelos, de las personas enfermas. Creo que es algo que la economía también lo tiene que medir y
Por supuesto, no puedo dejar de lado a aquellos varones que están como un kiosquito cerca de mi casa, que cose maletas, que arregla zapatos. Domingo 9 de la noche, domingo 8 de la noche y la persona está trabajando. Esos esfuerzos son los que les permiten a ustedes también como Estado, como parte de este gobierno, tener estas cifras, ¿no? Quiero resaltarlo porque nosotros contribuimos a estas cifras, viceministro, los trabajadores. Es así, ¿no? Es, en realidad todos contribuimos, todos los bolivianos contribuimos a esto, pero aquí es bien importante también, ¿no? O sea, la participación de las mujeres es fundamental. Las mamás, desde que nos levantamos, desde que yo Desde cuando la era casa, pequeño, ¿no? claro, desde que cuando yo era pequeño, por ejemplo, la mamá impulsando a andar a la escuela, ¿no? La mamá haciendo hacer tareas. Yo creo que es importante, la participación de las mujeres ha sido fundamental y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo. No solamente un día, que es el Día de la Madre, el 27 de mayo, sino todos los días hay que agradecerlo y obviamente es muy importante. Pero también dentro de este modelo de administración económica, eh, si tuviésemos un modelo neoliberal en el cual el Estado se achica, con seguridad estaríamos en problemas, que es un problema generalizado en otros países. En cambio, en el país tenemos un modelo que cuida justamente esto, ¿no? La estabilidad. Porque imagínate, Claudia, si no tuviéramos estabilidad económica, con seguridad todos viviríamos una incertidumbre como la que vivimos el año 2020. Teníamos la pandemia, el gobierno no hacía nada, ¿no? Dejaba de invertir, fuentes laborales no había trabajo, no podía salir fácilmente a la calle. ¿Por qué? Porque no había actividad económica, la actividad económica prácticamente se había reducido. Entonces, son elementos muy importantes, por eso nosotros decimos que la participación del Estado, del actor fundamental del Estado para mantener esta estabilidad económica en el país es fundamental. Y obviamente, ¿no? Aquí no solamente podemos decir el Estado, aquí es importante la participación de todos los ciudadanos, justamente para cuidar esta estabilidad económica. Tenemos la participación de las empresas, justamente que también mueve las familias, las personas que trabajan. Para eso necesitamos tener una estabilidad económica, que por ejemplo para el carpintero, la ama de casa o las personas que tienen sus tiendas, sus puestos, si tuviésemos una inflación como en otros países vecinos, como el caso de Chile, por ejemplo, que según Banco Mundial se va a contraer su economía y que la inflación les está azotando a los ciudadanos chilenos, ¿qué es lo que está pasando? Hay una incertidumbre, la economía se contrae, hay mayor desigualdad, hay mayor pobreza. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos cuidar, ¿no? Y a través de estas medidas económicas que tenemos como país, siempre vamos a hacer el esfuerzo de garantizar esta estabilidad económica que tenemos a través de las políticas de subsidios, subvenciones, que obviamente llega a todos de manera indirecta o directa. Tenemos el tema de la inversión pública, que es un efecto dinamizador, el tema de la solidez del sistema financiero, que hay que cuidarlo también, porque también, sí, como ustedes verán, hace meses nomás que hemos vivido, en el cual, producto de una especulación, todo genera una alarma. Entonces, hoy tenemos, gracias a Dios, tenemos una sostenibilidad financiera. Tenemos que las personas quienes acceden a créditos están honrando sus obligaciones, producto de esta estabilidad económica, producto del modelo que también tenemos económico que se administra por el presidente. Estamos como gobierno nacional reduciendo el déficit fiscal. No se olviden que el año 2020, por ejemplo, teníamos un déficit cercano al 13%. Hemos reducido a 9.3 el 2021, a 7.2 el año 2022 y ahora vamos a seguir reduciendo porque eso es parte de nuestro trabajo como autoridad del Estado de cuidar la economía del país. Me queda un minuto y se lo voy a dedicar al señor Don Dólar, que no se hace encontrar. Sé que las autoridades han manifestado que ya hay mayor facilidad, sea en el Banco Unión, en otros bancos, que podemos ya acceder con más facilidad y será paulatinamente más accesible la compra de dólares. Sin embargo, yo no sé si saliendo de acá, estamos en la ciudad de La Paz, zona sur. Si usted me acompaña, viceministro, vamos a las casas de cambio. ¿Usted cree que voy a encontrar dólares ahora? Bueno, aquí es importante de retrotraer hace meses, ¿no? Había una demanda de dólares
producto de una especulación en el cual nosotros habíamos manifestado de manera amplia en varios medios de comunicación. Había una demanda inusual de dólares, ¿no? En el que todos salieron por un tema de especulación. Aquella gente que no demandaba dólares empezó a demandar dólares de repente porque pensaban que es un activo en el cual podrían refugiar su dinero. Pero de a poco, como lo ha informado nuestro presidente del Banco Central de Bolivia a través del Banco Central, se ha informado de que la demanda de dólares ha bajado, ¿no? Y de poco estamos volviendo a la normalidad. Sin duda, vamos a seguir trabajando nosotros como gobierno nacional en que no exista, más bien que existan las facilidades de la venta de dólares. Pero aquí es importante, no somos una economía dolarizada, ¿no, Claudia? No somos una economía en el que dependemos, por ejemplo, nuestras amas de casa o nuestros familiares. Sí. Las actividades se transan en bolivianos, pero no se transan en dólares. Viceministro, usted sabe que teniendo ahorros en bolivianos, yo los tengo en bolivianos, pero cuando la gente comienza a corretear detrás de dólares y dicen que no va a haber dólares y dicen en los medios que va a haber un nuevo ajuste del cambio, entonces uno comienza a preocuparse.